panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sic ut nos dimittimus debitoribus nostris, et non nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Michael Arcangelo, defende nos in proelio, contra nequitiam et insidias diaboli est presidium, impere dili Deus supplices deprecamo, tuque princeps militias celestis, Satana maliosque spiritus malignos, cuia perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in inferno intredem. Amen. Veni Sancte Spiritu repletuorum corda fidelium, et tue amores in eis ignem ascende, emite Spiritum tuum in creabuntur, et renovavis faciem terre. Oremus Deus, qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis en eodem Spiritu recta sapere, ed eius semper consolatione gaudere, per Christum Dominum nostrum. Amen. In nomine Patris, Filii y Spiritui Santo. Amén. Bien, vamos a empezar entonces con el video. Muy bien, ya creo que tengo el video. Tenemos todo. Bien, Santi, entonces, gracias por sus oraciones y sigamos adelante. Pues lo prometido es deuda. Dios permitió que yo esté unos días en estas conferencias, si se les puede llamar así, de un evento que no solo tiene importancia para Ecuador. Es mi forma de apreciar, y conociendo la historia de esto, es algo que afecta a toda la iglesia. Así que, Santi, si no tiene otra cosa, pues arranquemos con el tema y luego damos oportunidad a las preguntas. Sí, Carlitos, creo que el tema es el trascendental ahorita, después de haber oído algunos comentarios de lo nefasto que ha sido el Congreso, y bueno, saber qué es la preparación para la finalización del sínodo. Así que gracias a usted por haber participado ahí, siempre unidos en oración, y que Dios haga la voluntad y que sea lo mejor, Carlitos. Así Adelante. estamos en sus benditas manos. Bien, entonces del 8 al 15 se celebró en Ecuador, en Quito, Ecuador, un congreso sobre este tema que lo vamos a desarrollar, la fraternidad. Y tenemos que mirar esto, ya que es una palabra, una terminología que está siendo usada en religión y congresos ecuménicos, perdón. Y este es el golpe maestro de Satanás. Dijo San Pío X, abro comillas, que es preciso reconocer que en estos últimos tiempos ha crecido en modo extraño el número de los enemigos de la cruz de Cristo, los cuales con artes enteramente nuevas y llenas de perfidia se esfuerzan por aniquilar las energías vitales de la Iglesia y hasta por destruir totalmente, si les fuera posible, el reino de Jesucristo. Guardar silencio no es ya decoroso si no queremos aparecer infieles a la más sacrosanta de nuestros deberes, y si la bondad de que hasta ahora hemos hecho uso, con esperanza de enmienda, no ha de ser censurada ya como un olvido de nuestro ministerio. Lo que sobre todo exige de nosotros es que rompamos sin dilación el silencio, que hoy no es menester ya ir a buscar los fabricantes de errores entre los enemigos declarados de la Iglesia, sino que ellos se ocultan, y ellos objeto de grandísimo dolor y angustia en el seno y gremio mismo de la Iglesia, siendo enemigos tanto más perjudiciales cuanto lo son menos declarados. Hasta ahí las palabras de San Pío X. Sabemos por el Génesis, y mejor aún por nuestro Señor Jesucristo, que el mismo Satanás es el padre de la mentira. En el versículo 44, capítulo 8 del Evangelio de San Juan, nuestro Señor apostrofa a los judíos diciéndoles: el diablo es vuestro padre, y vosotros queréis cumplir sus deseos. Desde siempre él es homicida y permanece fuera de la verdad, puesto que no hay verdad en él. Su palabra es mentira porque miente por naturaleza, ya que es mentiroso y padre de la mentira. Satanás es homicida en las persecuciones sangrientas, padre de la mentira en las herejías, en todas las falsas filosofías y en las palabras equívocas que están en la base de las revoluciones,
de las guerras mundiales y de las guerras civiles. No cesa de atacar a nuestro Señor en su cuerpo místico, que es la Iglesia. En el curso de la historia ha empleado todos los medios, de los cuales uno de los últimos y más terribles está siendo la apostasía oficial de mucha parte de la jerarquía, del clero y de gran número de fieles y de obviamente de las sociedades civiles. Y es por ese subterfugio que ha logrado laicizar poco a poco y hacer perder la fe a numerosos miembros de la Iglesia, a tal punto que falsos principios de nuevas doctrinas de la libertad de las religiones, del ateísmo, del modernismo, del ecumenismo, de la autoridad que toma su origen en los laicos, han terminado por invadir los seminarios, los presbiterios, los obispados y hasta el mismo Vaticano con la Iglesia profunda. Este tema de la fraternidad no es nuevo, ya que está siendo utilizado en religión, congresos ecuménicos y muchos otros eventos. Es en realidad el golpe maestro de Satanás. Veamos por un momento, solo para entrar en, de una manera profunda en este término, la etimología de la palabra fraternidad. A principios del siglo XIV se da con el nombre de fraternidad a un grupo de hombres asociados por un interés común que viene del antiguo francés fraternité, del siglo XII, del latín fraternitatem, que es un nominativo de fraternitas, que significa hermandad, o de fraternus, de frater, de hermano, de la raíz pie, brater, hermano. El significado de estado o condición de ser hermanos proviene de finales del siglo XV. El sentido de organización de letras griegas universitarias se remonta a 1777, primero en referencia a una asociación masónica Phi Beta Kappa, que es una sociedad secreta con relaciones no solo estrechas con la masonería. Desde su inicio, sus miembros incorporados incluyen a 17 presidentes de los Estados Unidos, 42 jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos y 136 premios Nobel. Ahora, como concepto filosófico, la fraternidad está vinculada a los ideales promovidos por la Revolución Francesa, que en 1789 gritaba de libertad, igualdad y fraternidad. Si vamos un poquito a recorrer la historia, vemos que todas las revoluciones están motivadas por ideologías, generalmente ideologías masónicas. Las ideas de la Revolución Francesa se extrajeron en gran medida de la Ilustración en la Francia del siglo XVIII. Quedó esta revolución resumida en el lema revolucionario: libertad, igualdad y fraternidad, aunque las ideas revolucionarias francesas eran amplias e iban más allá de simples consignas. Era la destrucción de la monarquía y de la Iglesia católica. Esta es una revolución cultural. Inició como una revolución cultural y acertadamente señala este gran hombre Antonio Gramsci, un enemigo obviamente de la Iglesia, que como toda revolución seria ha sido precedida por un intenso trabajo de crítica y penetración cultural. Y hay la importancia que quisiera que tomen ustedes en cuenta, cómo ha ido penetrando en el seno de la Iglesia. El último gran ejemplo histórico, el más próximo a nosotros y por eso mismo el menos diverso del nuestro, es el de la Revolución Francesa. El periodo cultural anterior a la Revolución, llamado de la Ilustración, no fue, afirma Gramsci, como lo presentan críticos baratos, un revoloteo de charlatanes que se reunían en salones aristocráticos para discutir de todo y de todos. No fue un simple fenómeno, nos dice, de intelectualismo pedante y árido en torno a una nueva Biblia, la enciclopedia de Alembert y Diderot, sino que nos dice que fue una revolución magnífica, merced a la cual se formó toda Europa como una conciencia unitaria, internacional, espiritual burguesa, y que fue la mejor preparación de la rebelión sangrienta ocurrido luego en Francia. De esta revolución cultural nos llevan a la revolución desatada, y dos iglesias se enfrentarán en su transcurso, y lo estamos viendo: la fiel a Roma y la cismática.
La caída de la monarquía constituirá un momento capital. Las fascinantes figuras de los grandes revolucionarios como Marat, Danton, Robespierre, Babcock y varios más se nos mostrarán conduciendo el carro de la revolución. La hemorragia del pueblo católico no tendrá límites. Se trató nada menos que de la implantación de una nueva religión que vendría a sustituir a la verdadera con la consiguiente laicización y ulterior nueva sacralización revolucionaria de los recintos, fiestas y símbolos sagrados. Constituyó, de hecho, uno de los grandes eslabones de la revolución anticristiana. Esta revolución francesa, que tuvo pretensiones ecuménicas, dejó una pesada herencia histórica que extiende sus tentáculos hasta nuestros días. Lo que vimos, o al menos lo que yo vi en Ecuador, recorrió 5 ejes temáticos, según los organizadores. Y nos vamos a centrar por este momento en este congreso, que según la programación hubo 5 ejes temáticos que fueron desarrollados cada día del evento. Son los siguientes: mundo herido, fraternidad redimida en Cristo, Eucaristía y transfiguración del mundo, por una iglesia sinodal y eucarística, y la Eucaristía salmo de fraternidad. Me dio mucho desconsuelo y dolor comprobar el oscuro panorama de ideologización e idiotismo al escuchar y ver cómo cada participante, ya sea de la jerarquía, sacerdote o laico, realizaban verdaderos malabares teológicos, filosóficos y faltos de cordura y sensatez, y lo peor, faltos de fe católica, al tratar de justificar estas maniobras con la temática que entiendo les fue solicitada. Por ejemplo, ya en el segundo día del Congreso, en la homilía de Monseñor Jaime Spengler, que es el arzobispo de Porto Alegre, presidente del CELAM, que es la Conferencia Episcopal Latinoamericana, manifestó, entre otras maravillas, que, abro comillas, estos apuntes los tomé yo personalmente porque no había muchas dificultades de audio, no se entendía bien. Luego traté de buscar grabaciones, no las tienen resúmenes, pero que no reflejan lo que muchos de estos ponentes dijeron. Así que son mis notas, que no pueden ser textuales 100%, pero es lo que yo escuché y lo que yo tomé nota ese momento. Él nos decía que todos somos sacerdotes de la creación en un mundo herido, eliminando así el sacerdocio ministerial, la Santa Misa y todo lo que esto implica, ya que sin sacerdotes no hay Eucaristía y no podemos todos ser sacerdotes. También insistió que, en relación a la crisis ecológica, esta nos enseña a tener la virtud de la sacralidad de los elementos de la vida. Me quedé admirado, sacralidad de los elementos de la vida, que nos lleva hacia lo sagrado, obviamente, de la madre tierra, de la Pachamama. Y lo más escandaloso fue que manifestó que la Eucaristía es una reunión de fraternidad que promueve la fraternidad universal. Ya no es el sacrificio de Cristo por nuestra redención. Además, dijo que la misa es el banquete de la unidad eterna. Recuerden, banquete de la unidad eterna. Y siguiendo con el plan de la fraternidad, instó a la asistencia, y como esta gente suele llamar, de discípulos y discípulas, de misioneros y misioneras, les invitó a todos al COP 2030 en la ciudad de Belén, Brasil, el próximo año, donde dichos discípulos y discípulas serán sacerdotes de la creación en un mundo herido y que van a sanar estas heridas del mundo. Ahora, no sé si ustedes sepan qué es el COP 2030. Pues bien, durante la 28ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que era el COP 28, celebrada en Dubái, se aprobó por consenso la candidatura de Brasil para acoger en 2025 la COP 30, que se celebrará en Belén, el municipio más poblado del estado de Pará, perteneciente a la región oriental de la Amazonía. Se informa en su sitio web de este evento que, ante la emergencia climática, la Amazonía tiene una enorme relevancia a nivel global por la extensión de su bioma, pero situada en el sur global también en todos los análisis de transición justa.
La región, dicen, pone de relieve la conexión entre las tres convenciones firmadas en la famosa Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro, Brasil, en 1992, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención Marco sobre el Cambio Climático y la Convención sobre la Desertificación. Y díganme ustedes, ¿qué tiene que ver esto con la Eucaristía, con la Iglesia? Ya que nos insisten que la Amazonía muestra lo entrelazadas que están las convenciones en sus retos, pero también en las soluciones sinérgicas que engloban. Es decir, en pocas palabras, para no cansarles, es otra oportunidad para liderar la agenda global. Y la Iglesia en Brasil y en el mundo ocupará la presidencia del G20 en el 2024. Ahí suficiente con un prelado. Vamos con este famoso actor, el señor Cotelo, actor y productor español, que entre otras maravillosas cosas manifestó que Jesús es actor y que él al menos interpretó bien su papel cuando preguntó quién soy. Entre otras cosas inéditas dijo que nuestro Señor Jesús era hijo de madre campesina y padre carpintero, que los discípulos de Maús al partir el pan descubrieron quién era ese actor. Y luego se quejó que en el mundo herido, ¿cómo se quiere atacar a la fraternidad? Y eso no entiendo de dónde sacó eso, de que en el mundo queremos atacar a la fraternidad. Luego intervino un doctor Rodrigo Guerra, secretario del Pontificio Consejo para América Latina, que hizo obviamente referencia a la carta Fratelli Tutti, iniquidad de la pobreza, nos dijo, sin decir las causas, y que la zona más afectada era Latinoamérica. Luego pidió que se distribuya la riqueza entre todos por igual, comunismo perfecto, y nos repitió lo que ya nos repiten desde el Vaticano, que tenemos una falta de respeto y cuidado de la casa común, refiriéndose a Laudato Si. Y otra maravilla que me encantó que dijo que hay signos clarísimos, yo no sé dónde ve este señor los signos clarísimos, pero dijo que hay signos clarísimos del cambio climático cuyo culpable somos nosotros, el ser humano. Y hablando de varias heridas, era tan rápido que logré al menos captar la tercera herida que decía que hablaba de los signos de los tiempos. Imagínense en cuál es. Según este doctor, el signo de los tiempos es la migración, ya que Jesús fue inmigrante e invitó a ser radicales, radicales en la capacidad de dialogar, de crear la cultura del encuentro. Claro, pero no con los que mantenemos las enseñanzas de la iglesia. El cardenal Baltasar Porras dijo que para los cristianos la fraternidad no es una opción, es sí o sí. Luego alguien más dijo que la Eucaristía nos transforma en una fraternidad para sanar las heridas. Esto fue dicho en la misa de clausura en la Plaza de San Francisco. Y de ahí también el cardenal Mauro Gambetti dijo que estamos aquí para una iglesia sinodal eucarística. Lo que más me maravilló a mí es que le habían pedido a Monseñor Ignacio Munilla, de Barcelona, España, que hable sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Me hubiera maravillado conocer, porque ellos tienen también una historia preciosa, el Sagrado Corazón de Jesús en Madrid, en España, pero le pidieron que hable del Sagrado Corazón de Jesús como exigencia de fraternidad. Una fraternidad que ya nos repetía la hermana Daniela Canadina, una fraternidad redimida en Cristo, y ella invitó a todos a que empecemos a pensar con los pies, dijo textualmente, a pensar con los pies en el barro. ¿Quién es esta señora? Pues es secretaria general de la CLARC, que es la Confederación Latinoamericana de Religiosos, y que ocupa un lugar significativo en la reflexión teológica de todas las órdenes religiosas de América Latina y el Caribe. Su ubicación, su posicionamiento es fruto de grandes esfuerzos, dicen, de religiosas y religiosos que han apoyado esta iniciativa durante las últimas décadas, aportando perspectivas, formas y metodologías de edición y producción específica en cuanto a novedad, dicen, rigor científico y actualidad académica y formativa. Esta es la señora que nos decía que debemos de empezar a pensar con los pies y con los pies en el barro. Y ella está a cargo, obviamente, de la vida religiosa en Latinoamérica
y en el Caribe. Y no podía faltar, obviamente, la cosmovisión indígena, donde dicen que la fraternidad es un principio fundamental. Yo no sé dónde estuvimos todos estos años antes del concilio que nos perdimos este segmento tan importante de la fraternidad. Pues bien, sepan ustedes que históricamente Quito ha sido una de las principales sedes de los congresos eucarísticos. Es más, ha sido el primero en el mundo que tuvo un congreso eucarístico, pero nada como lo que hemos visto. Un sacerdote me contaba con mucha tristeza cómo antes, al inicio, 1886, 1900, estos congresos realmente eran eucarísticos, que se preparaba al pueblo con oraciones, con ayunos, con penitencias. Cada parroquia estaba abierta, adorando al Santísimo, preparando a la gente para este gran evento, y no lo que han hecho hoy por hoy. Pero bien, cosa muy parecida al proceso de antes, durante y después de la Revolución, se esfuerzan algunos jerarcas de la Iglesia Profunda por conseguir en lo que toca a la ordenación de la nueva ley promulgada por Jesucristo nuestro Señor. Convencidos de un hecho que lo palpamos en nuestros países, yo lo he denunciado muchas veces, de que son muchos los hombres y mujeres que desconocen y viven plenamente su fe, es decir, están cosechando en terreno fértil, hablando de todas estas cuestiones teológicas, filosóficas a un pueblo que no entiende nada, que solo está maravillado con las luces, con la música y con los sándwiches que les dan. Y saben también que son rarísimos los hombres privados de todo sentimiento religioso, porque eso es lo que les mueve, y parecen haber visto en ello esperanza de que no será difícil que los pueblos, aunque disientan unos de otros en materia de religión, convengan, obviamente fraternalmente, en la profesión de algunas doctrinas que sean como fundamento común de la vida espiritual. Y con tal fin organizan todos estos eventos, congresos, reuniones, conferencias, y lo que es de admirar, no con un escaso número de oyentes, e invitan a discutir allí promiscuamente a todos, a infieles de todo género, de cristianos y hasta aquellos que apostataron miserablemente de Cristo o con obstinada pertinacia niegan la divinidad de su persona o misión de la Iglesia. Los católicos no podemos aprobarlo. Tales tentativas no pueden de ninguna manera obtener la aprobación nuestra, puesto que están fundadas en la falsa opinión de los que piensan que todas las religiones son, con poca diferencia, buenas y laudables, pues aunque de distinto modo todas nos demuestran y significan igualmente el ingénito y nativo sentimiento con que somos llevados hacia Dios y reconocemos obedientemente su imperio, cuantos sustentan esta opinión no solo yerran y se engañan, sino también rechazan la verdadera religión, adulterando su concepto esencial y poco a poco vienen a parar al naturalismo, a la apostasía y al ateísmo, de donde claramente se sigue que cuantos se adhieren a tales opiniones y tentativas se apartan totalmente de la religión revelada por Dios. Creo que no es necesario demostrar que quien promueve tales ideas no profesa en absoluto la fe católica y que en el hipotético caso de haber adherido a ella en el pasado, ha apostatado formalmente de ella, pues ningún cristiano medianamente instruido puede alegar ignorancia en un asunto tan evidente, ni qué decir tiene si se trata de un sacerdote o de un obispo, o peor todavía, como en este caso, si quien profiere tal impiedad es nada menos que el supuesto soberano pontífice y vicario de Cristo. Deseo, sin embargo, efectuar una precisión que considero indispensable. La situación actual que vivimos con Bergoglio no es en lo esencial diferente de la que padece la Iglesia desde el Concilio Vaticano II y la introducción de sus falsas doctrinas referidas a la libertad religiosa, al ecumenismo, a la nueva eclesiología ecuménica, del subsistit in, porque ya lo dijo Benedicto XVI, que la Iglesia subsistía en la Iglesia Católica, que era un error, y a la relación de la Iglesia con las religiones no cristianas.
Lo que ha dicho hace poco Jorge Mario Bergoglio encuentra allí su origen magisterial y es el fundamento teórico de su praxis heterodoxa. Y las diversas reuniones interreligiosas de oración por la paz, convocados por los tres últimos papas en Asís, son una realización emblemática de esos falsos principios introducidos por el concilio. Para ser justo y objetivo, los hechos y los dichos de Jorge Mario Bergoglio no difieren sustancialmente de los de Wojtyła o Ratzinger cuando trataban acerca de estos asuntos, ni cuando los ponían en práctica a través de sus incontables gestos pastorales, entre comillas, en templos, mezquitas o sinagogas. Los mensajes de felicitación y de simpatía que el Vaticano envía regularmente a las principales religiones del mundo con ocasión de sus festividades son otra prueba fehaciente de la penetración profunda y persistente del modernismo en lo más alto de la jerarquía eclesiástica. La única diferencia entre el falso profeta argentino y sus predecesores radica en la claridad y la contundencia de sus palabras, que vuelven absurdos los intentos desesperados de los conservadores conciliares de aplicarles la imposible hermenéutica de la continuidad ratzingeriana. No obstante lo dicho, estimo que la declaración del día de la fecha que hizo recientemente es tan explícita y deja al descubierto de modo tan patente la apostasía en la que se encuentra la Santa Sede, entre comillas, que ella debería constituir un hito en la resistencia católica, marcar un antes y un después en el lenguaje y en el accionar concreto de todos aquellos que rechazamos beber el veneno modernista, que rehusamos caer en la trampa de la obediencia que se nos exige respecto a una autoridad manifiestamente prevaricadora y que en definitiva nos negamos a ser cómplices de la apostasía generalizada. Recordarán que para conmemorar el segundo aniversario del Día Internacional de la Fraternidad Humana, proclamado por las Naciones Unidas, Jorge Mario Bergoglio grabó un mensaje de video el 4 de febrero de 2022. Esto fue en el contexto del proyecto interreligioso de fraternidad humana, iniciado por él y por el gran imán egipcio Ahmed Al-Tayeb, quien es el gran imán de la Universidad Al-Azhar del Cairo y junto a Jorge Mario Bergoglio, el otro signatario del documento sobre la fraternidad humana para la paz mundial y la convivencia, que los dos ratificaron formalmente en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, el 4 de febrero de 2019. Este documento contiene la herejía según la cual Dios desea positivamente que haya diversidad de religiones de la misma manera que desea la diversidad de razas o de idiomas. El pluralismo y la diversidad de religión, color, sexo, raza y lengua son expresión, se nos dijo, de una sabia voluntad divina con la que Dios creó a los seres humanos. Hasta ahí lo que dijo Jorge Mario Bergoglio. El documento ha sido publicado ya en el compendio oficial de los actos pontificales, que es la Acta Apostólica Sedis, es decir, la Acta de la Sede Apostólica, abreviada como AAS. La referencia exacta donde se encuentra el texto es la siguiente: Acta Apostólica Sedis, con el numeral 91, número 3 de marzo de 2019. Y está en las páginas 349 a 356. Pero la herejía esta aparece en la página 353 en italiano, que dice: Il pluralismo e la diversità di religione, di colore, di sesso, di razza e di lingua sono una sapiente volontà divina con la quale Dio ha creado gli esseri umani. Hacia el final de su mensaje, Jorge Mario Bergoglio declaró que el camino de la fraternidad es largo y difícil, pero escuchen, dijo, es ancla de salvación para la humanidad. Lo menos que puede decirse es que esto es problemático, ya que el cristiano sabe perfectamente que el ancla de salvación para la humanidad es solamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este mensaje utiliza un lenguaje deliberadamente vago y suficientemente impreciso para que los creyentes de todas las tradiciones con T minúscula religiosas puedan aceptarlo
y trasunta de principio a fin un naturalismo malsano y un indiferentismo religioso incompatibles con la enseñanza de la Iglesia y la revelación divina, aunque en total conformidad con la ideología profesada por la masonería. Para hacer todo esto, Satanás ha inventado palabras claves que han permitido que los errores modernos y modernistas penetraran ya en el concilio. Esta libertad se ha introducido mediante la libertad religiosa o libertad de las religiones, la igualdad, la igualité, mediante la colegialidad que introduce los principios del igualitarismo democrático en la Iglesia, y finalmente la fraternité, la fraternidad mediante el ecumenismo que abraza todas las herejías y errores y tiende la mano a todos los enemigos de la Iglesia. El golpe maestro, nos recordaba Monseñor Lefebvre, este golpe maestro de Satanás será por consiguiente difundir los principios revolucionarios introducidos en la Iglesia por la autoridad de la misma Iglesia, poniendo a esta autoridad en una situación de incoherencia y de contradicción permanente. Mientras que este equívoco no sea disipado, los desastres se multiplicarán en la Iglesia, como lo estamos viendo. Al tornarse equívoca la liturgia, se torna equívoco el sacerdocio. Es lo que me dijeron a mí en una reunión cuando yo me paré a corregir a un sacerdote que nos dijo que todos somos iguales, tanto los sacerdotes como los laicos. Y yo le dije, padre, perdóneme, pero usted está equivocado. No puede comparar el ministerio sacerdotal al ministerio laical, a la misión de sacerdote en el laico. Dijo, no, lo que tú acabas de decir es una cuasi herejía. Por eso la iglesia está dividida, así que mejor cállate. Y es por eso que el sacerdote ha perdido su identidad. Se torna equívoco su misión. Incluso me dijo que eso de la misa es algo accidental, que somos iguales. Y esto han hecho igual con el catecismo, con la fe, que no puede mantenerse sino en la verdad, y todo esto se ha disipado, se ha hecho humo. La jerarquía de la iglesia misma vive en un equívoco permanente entre la autoridad personal recibida por el sacramento del orden y la misión de Pedro o del obispo y los principios democráticos. Es preciso reconocer, hermanos, que la jugarreta del demonio ha sido bien hecha y que la mentira de Satanás ha sido utilizada maravillosamente. La iglesia va a destruirse a sí misma por vía de la obediencia. La iglesia va a convertirse al mundo hereje, judío, pagano, por obediencia, mediante una liturgia equívoca, un catecismo ambiguo y lleno de omisiones y de instituciones nuevas basados sobre estos principios: liberté, equalité y la fraternité. Las órdenes, las contraórdenes, las circulares, las constituciones, las cartas pastorales serán también manipuladas, también orquestadas, sostenidas por la omnipotencia de los medios de comunicación, por lo que queda de los movimientos tradicionales de la Iglesia. Todos han sido marxistizados, que todos los fieles honrados y los buenos sacerdotes repetirán con el corazón roto, pero consintiendo: hay que obedecer. Preguntamos a quién, a qué. No saben exactamente si a la Santa Sede, al concilio, a las comisiones, a los peritos, a las conferencias episcopales. Uno aquí se pierde como fin los libros litúrgicos, en los ordos diocesanos, en la inexplicable maraña de los catecismos, de las oraciones del tiempo actual, que ahora estamos en el 23 viernes del tiempo ordinario de la semana A o del mes B, y un gran etcétera. Hay que obedecer, nos dicen, con peligro claro de volvernos protestantes, marxistas, ateos, budistas, indiferentes, apóstatas. Poco importa. Hay que obedecer a través de las negaciones de los sacerdotes, la inoperancia de los obispos, salvo para condenar a quienes quieren conservar la fe a través del matrimonio de los consagrados a Dios, de la comunión a los divorciados,
de la intercomunión con los herejes y un gran etcétera. Hay que obedecer, nos dicen. Mientras tanto, los seminarios se vacían y se venden igual que los noviciados, las casas religiosas y las escuelas, se saquean los tesoros de la iglesia, los sacerdotes se secularizan y se profanan en su vestimenta, porque nos dicen que hay que vestir como el pueblo, y se profanan no solo en su vestido, sino en su lenguaje, en su alma. Y como nos recordaría Benedicto XVI, son ahora trabajadores de oficina que abren de martes a domingo, porque el lunes hay que descansar, porque hay que obedecer. Roma, las conferencias episcopales del sínodo presbiterial lo quieren. Es lo que todos los ecos de las iglesias, de los diarios, de las revistas repiten: ayornamiento, apertura al mundo. Desgraciado sea el que no consiente. Tiene derecho a ser pisoteado, calumniado, privado de todo lo que le permitía vivir. Es un hereje, un cismático, que merece únicamente la muerte. Satanás ha logrado verdaderamente un golpe maestro. Logró hacer condenar a quienes conservan la fe católica por aquellos mismos que deberían defenderla y propagarla. Ya nos decía el cardenal Sara, no huyan de la iglesia, los enemigos están dentro. Ya es tiempo, hermanos, de encontrar de nuevo el sentido común de la fe, de reencontrar la verdadera obediencia a la verdadera iglesia, oculta bajo esa falsa máscara del equívoco y la mentira. La verdadera iglesia, la santa sede verdadera, al sucesor verdadero de Pedro, a los obispos reales en cuanto sometidos a la tradición de la iglesia. Ellos no nos piden y no pueden pedirnos que nos volvamos apóstatas, protestantes, marxistas o comunistas. Ahora bien, se podría creer al leer ciertos documentos, ciertas constituciones, ciertas circulares, ciertos catecismos, que se nos pide que abandonemos la verdadera fe en nombre del concilio o de Roma. No, no es así. Y ahí llego a un punto importante que deseo que lo tomen de corazón a corazón. Lo que ya veníamos viendo desde un poco antes del Segundo Concilio del Vaticano y con el desarrollo de este y su espíritu, luego en el Sínodo de la Familia en el 2014, la publicación de Amores Leticia, de Laudato Si sobre la ecología y Fratelli Tutti sobre la fraternidad universal, se ha confirmado sin equívoco en la reciente declaración sobre las otras religiones como camino que llevan a Dios. Esto es herejía plana y simple. Y al momento solo hay dos obispos, uno, Monseñor Strickland, que se ha atrevido a decir que Jorge Mario Bergoglio es hereje. Otro, Monseñor Chaput, ha dicho que lo que Jorge Mario Bergoglio dijo es, obviamente, está en el camino de la herejía. No hay nadie más. Quien quiera incluir a todos a costa de relegar a Cristo a un segundo plano como hijo de Dios, no merece el nombre de cristiano. No está convencido ni es convincente. No es un testigo de Cristo. Se está usando del ministerio petrino y de la silla de Pedro para la agenda del nuevo orden mundial. Debemos reconocer cómo este abuso pretende destruir la Iglesia Católica y transformarla en una entidad distinta, que ya lo es. El mandato misionero del Señor resucitado de anunciar el Evangelio a todos los hombres ha sido refutado por Jorge Mario Bergoglio, donde ha prohibido expresamente a los sacerdotes de Singapur que hablen de la religión nuestra. Y no solo ha sido Jesús relegado a un segundo plano, sino que aplicando las afirmaciones de Jorge Mario Bergoglio, se ve despojado de su sentido interior. Así se puede ver cómo una iglesia cada vez más apóstata se está convirtiendo en un instrumento de los poderes anticristianos que adquieren cada vez más fuerza. Es necesario comprender el llamado que nos hace San Juan en el libro del Apocalipsis, capítulo 18, versículo 4. Abro comillas. Oí otra voz venida del cielo que decía: salí de ella, pueblo mío, para no ser solidario de sus pecados y no participar en sus plagas, pues sus pecados se han acumulado hasta el cielo
y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Hasta ahí San Juan. Recordemos que en la ciudad corrompida que hace mención San Juan y en medio de los adoradores de la bestia, viven los marcados con el sello del Cordero, que recordando la palabra de Jesús sobre la mujer de Lot, se guardan de arraigar el corazón en los afectos y respetos humanos. No podemos, por un falso respeto humano, negar a Cristo, y peor por una falsa obediencia o una falsa caridad. A ellos, a estos cristianos que se mantienen todavía firmes, se dirige esta voz del cielo que sin duda es la de Jesús, pues Dios Padre es nombrado en tercera persona. San Agustín observa que con los pasos de la fe podemos huir de este mundo hacia Dios, que es nuestro único refugio. Debemos salir de ella, separarnos de las enseñanzas y de la persona de Jorge Mario Bergoglio y de aquellos que apoyan y defienden sus enseñanzas o no le dan la importancia que deben con un silencio que grita a viva voz. Con esto no estoy afirmando de ninguna manera que vamos a abandonar la Iglesia Católica. Lejos de mi persona el promover tal cosa. Por el contrario, se trata de permanecer más fieles que nunca hoy en la verdadera iglesia, en la iglesia de siempre, fieles a la tradición, al magisterio, a las sagradas escrituras y a la santa misa de siempre. En vista de la evidente apostasía de Roma, se vuelven aún más importante aferrarnos a la fe tradicional, obedecer todo lo que Dios ha revelado divinamente y está contenido en la enseñanza eterna de su santa Iglesia Católica. Debemos aceptar los dogmas de la fe tal como lo expone el Catecismo de Trento, adherirnos a la profesión de fe del Vaticano I, del Beato Papa Pío IX, incluyendo el credo niceno, así como una fidelidad sine qua non a los principios contenidos en el juramento contra el modernismo del Papa San Pío X. Y debemos aceptar y promover constantemente las 5 condiciones que Nuestra Señora de Fátima impuso a todos los fieles como necesarias para el triunfo de su Inmaculado Corazón. Esto incluye el rezo del Santo Rosario, nuestra consagración personal, el uso del escapulario marrón como signo de consagración a su Inmaculado Corazón, el ofrecimiento de sacrificios y la asistencia a la Santa Misa el primer sábado de mes durante 5 meses consecutivos. Hermanos, los que se alejan de la iglesia no somos nosotros, son aquellos que han adulterado la fe, la doctrina, el magisterio bimilenario y la tradición, generando un nuevo rito en la misa que no es católico, y arrastran consigo a los que callando y por miedo toleran esta falsificación. Quisud Deus, nadie como Dios. Pues hasta aquí estas reflexiones sobre este grave problema que no solo tiene que ver con este Congreso en Ecuador, sino con algo que se viene llevando ya desde hace mucho tiempo. Pero vemos cómo ha penetrado este espíritu anticristiano en la médula de la iglesia. Así que, Santi, estoy listo. Si hay preguntas, pues a tratar de contestarles. Gracias, Carlitos. Es realmente terrible lo que usted escribe. No es que no lo sabíamos, o lo sospechábamos, pero se ha consumado lo que se venía anunciando desde hace varios días. Em, Carlitos, este es un preámbulo del cierre del camino sinodal. Sí, hacia allá van, hacia allá nos van a llevar. Es decir, solo no le diría tanto preámbulo porque ya lo abrieron, pero es el túnel por donde van a llegar hacia el fin en octubre. Así es. En otros congresos eucarísticos se ha emitido algún documento para que luego lo firme el Papa de turno en ese caso, en el pasado, Carlitos. ¿Cree que ese sea la metodología que usen esta vez? No, no, que yo conozca, no. Lo que este sacerdote, que es muy buen conocedor de la historia, me decía, muy adolorido,
el fin de este congreso que se inició y que fue Ecuador el primero en el mundo, era reavivar la fe, fortalecernos, confirmarnos en la presencia real de nuestro Señor en la Sagrada Eucaristía, del verdadero, del valor real del ministerio sacerdotal, de la presencia del sacerdote como tal en la Santa Misa y obviamente el sacrificio al cual todos debíamos ser parte. Es el objetivo, es decir, que trascienda esta fe a todos los rincones. Y es lo que pasaba en la época medieval, donde las personas tenían esa vida cristocéntrica, sabían que Cristo estaba realmente presente en la Santa Eucaristía. Entonces esto era para reafirmar, reforzar, confirmar, no lo que están haciendo, es decir, ya todo esto se ha convertido en un show mediático hacia los valores masónicos. Entendido. Esto, tenemos una pregunta que es una duda, creo que viene de hace algún tiempo. ¿Esto alterará la Eucaristía? O sea, ya está alterada. Por eso les decía que yo veía con mucha tristeza. Nosotros hemos hecho misión en Ecuador por más de 20 años. Mucha gente nos conocía y nos conoce. Y habíamos denunciado, habíamos alertado del peligro hacia donde nos estaban llevando. Y yo me encontré con muchas de esas personas convertidas en activistas en este congreso y que participaban de todo esto, es decir, son parte del problema. Y están convencidas de que así es. Esta es la nueva iglesia, es la iglesia a la que hay que pertenecer y todas las maravillas que están haciendo de sacrilegios, a mí me causó tremendo dolor porque yo me senté en la parte posterior, quise estar bien al fondo, en la parte de atrás para tener una mejor visualización, tanto el número de personas que van, qué es lo que hacen detrás bastidores. Y me daba mucha tristeza ver cómo obispos entregaban los vasos sagrados a laicos, a señoritas, a señores, llevaban como que fueran naranjas, es decir, una desacralización de todo. Eso no enseñan obviamente en la televisión, en lo que pasaban por noticias, pero terrible, terrible lo que hacían, luego a los ministros, es decir, una situación realmente penosa, pero es obvio, el terreno ya está hecho, han llegado a la gente a través del sentimentalismo, a través de esta, del relativismo, todo vale, la iglesia se ha abierto finalmente al mundo, no podemos ser conspiranoicos ni radicales, la iglesia es amor y todo el mundo participa, pero como he dicho en otras ocasiones, no se dan cuenta que sabiéndolo o no, conscientes o no, están siendo parte de este tremendo sacrilegio y de esta destrucción de la iglesia que ellos dicen amar. Así que ya todo es parte. Si ustedes ven cómo celebran, por más que tratan de hacerlo, vamos a decir, dignamente, entre comillas, incluyendo por aquí, por allá un canto en latino, gregoriano, etcétera, todas las maravillas que hacen es inconcebible lo que se paran a decir, obispos que celebran la Eucaristía, como oraciones inventadas durante la celebración de la misa, hablando de la fraternidad, es decir, es terrible, pero la gente no mira porque no está viviendo la misa, porque no la conocen. Entonces, realmente es escandaloso y rompe el corazón ver lo que están haciendo con el sacrificio de Cristo. Pero es hacia dónde van, hacia todo este proceso sinodal. Carlitos, en este congreso hubo también algún indicio de la misa amazónica. Claro, ya tienen como les decía, fue hecha la invitación por este arzobispo, por este cardenal, perdón, hacia Brasil el próximo año. Y igual las participaciones ya de todo lo que tiene que ver con Amazonía, con un nuevo rito. Es decir, están sembrando poco a poco, votan, la gente le encanta, se siente bien, por fin la iglesia se está abriendo a todos y a todas. Entonces ya el culmen va a ser nada más en noviembre, creo que es este nuevo rito y ya no es problema. Incluso se llegó a justificar los bailes durante la misa, cosas que son, y ya lo aclaró Benedicto XVI. Ustedes pudieron ver el video que yo hice sobre
sobre la misa, sobre el espíritu de la liturgia. Usted recordarán ahí que Benedicto XVI fue muy claro, el baile no es parte de no puede ser parte de la liturgia, está, no voy a decir prohibido, pero no es y punto. Y en algunas partes se ha permitido, como en el África, porque es una situación cultural, pero se lo ha hecho como ad experimentum. Y no, esto ya ha invadido todos los terrenos, desde en toda Europa, América. Es una combinación de todas estas nuevas modalidades en la misa, ya que cada sacerdote hace lo que quiere y como quiere. Así que no nos sorprende ver tantas adecuaciones e improvisaciones. Gracias, Carlitos. Creo que el panorama está claro, la meta está trazada. Lo que cabría preguntarse ahora es, el COP 2030 se une con la Agenda 2030 del Foro Económico Mundial y de las Naciones Unidas Así y es. nos llevan hacia la globalización total, ya la esclavización del ser humano en el 2030. Creo que la agenda está trazada, no sé si es que lleguemos al 2030, pero en todo caso el plan está claro que es 2030. Eso Así es, no como pude topar hoy, pero ya Dios quiera que podamos hacer el día lunes de los viajes recientes de Jorge Mario Bergoglio a Asia tiene una connotación que muy poca gente se ha dado cuenta. ¿Por qué fue a Singapur? ¿Por qué fue acá? ¿Por qué fue allá? Lo van a saber. Nada es dejado al azar. Todo tiene un fin. Como bien lo explica Santiago, es la meta 2030, es decir, ya la sumisión efectiva de todo lo que tiene que ver con la Iglesia y sus miembros hacia el nuevo orden mundial. Carlitos, a ratos me pregunto si es que estas distracciones de la guerra y y de las catástrofes y de todo esto son distracciones para que no nos demos cuenta de todo lo que están haciendo por atrás, de todo lo que está pasando con la economía, la digitalización, a la que nos están llevando y posiblemente no veamos la guerra hasta de aquí a algunos años, pero ya por haber estado distraídos, estemos ya en una situación de esclavitud en menos de 2 o 3 años. No sé qué opinas tú al respecto. Sí, yo creo que es así. Como dijo un gran autor y un conocedor de esta geopolítica, nos están usando como carne de cañón. La guerra nuestra empezó hace mucho tiempo y es a nivel psicológico. Nos tienen con una de cal y una de arena. Por ejemplo, algo que yo tengo que descubrir, me ha llegado, bueno, información de varias gente de Polonia, por ejemplo, que no son de ninguna red secreta ni de altos mandos militares, no, no. Simplemente son polacos que viven su fe y están en Polonia. Por ejemplo, algo que todavía no me saco de la cabeza es, ellos mandan videos, se van a Ucrania, cerca de donde dicen que hay miles y no cientos de miles de muertos y no pasa nada. Mandan videos, la gente está bien, las ciudades están bien, no hay destrucción como se imaginan o como nos imaginamos. Una situación mediática, dicen ellos. No, no podría aseverarlo, ¿no? Pero me deja exhausto ya, es decir, o hay o no hay, nos están mintiendo. Si es toda una trama, es la Matrix definitivamente. Están defendiendo la Matrix y será muy tarde cuando ya tengamos que tomar la decisión si nos tomamos la pastilla verde o la roja. Así que por eso he pedido, no dejen que se distraigan. El fin último del demonio es destruir la Santa Misa, destruir el sacrificio de Cristo. A ver, pónganse a pensar, ustedes, católicos, que muchas veces repiten en el chat que la misa es el centro del universo, y sabemos, porque muchos santos nos han dicho, si no hubiera la misa, este mundo no existiría. Es decir, ya se hubiera explotado, es decir, el demonio hubiera acabado con el mundo. El valor de una misa tiene un valor infinito.
Por eso, miren cómo el demonio incluso al crear un nuevo ordo, el Novus Ordo Missae, separa el sacrificio de un sacerdote. Antes había en las catedrales, en las iglesias, 7, 11 sacerdotes diciendo 11 misas. Si valoramos la importancia de un sacrificio de la misa, 11 en un pueblo, en una ciudad, en una parroquia, era maravilloso. Ese pueblo recibía las gracias de estos 11 sacrificios verdaderos. ¿Y ahora qué han hecho? En estos congresos hay 25, 30 obispos o más, 200 sacerdotes y todos celebran una misa. ¿Se imaginan cómo lograron hacer este circo de reducir sin que nos demos cuenta el sacrificio? Entonces, lo que el demonio pretende es, y es de mí creer, ¿no? Esto no es enseñanza de la iglesia per se, pero por lo que veo en estos más de 20 años, el objetivo que ya se nos dijo en Fátima es destruir el cristianismo. ¿Cómo lo van a hacer? No es destruir el Vaticano o inundar el Vaticano o ya que los musulmanes invadan el Vaticano y se acabó Roma, Vaticano, etcétera. No, es destruir el corazón del mundo, que es la Santa Misa. Y lo han hecho de una manera excelente. Y obviamente no van a poder destruir la iglesia, eso lo sabemos por la promesa de nuestro Señor, que es infalible, pero entendamos que la destrucción que están haciendo la iglesia es de todo ese templo temporal, de la parte física que está en el Vaticano, de la parte jerárquica, pero la iglesia permanecerá donde haya 2 o 3 miembros que conserven la verdadera fe. Ahí estará la iglesia. A eso se lleva la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. No está diciendo que la iglesia en Chile, o en México, en Ecuador o Colombia va a ser la única que va a estar en la parroquia tal o cual. No, estarán en las catacumbas, allá donde haya fieles, celebrando el verdadero rito católico. Por eso la insistencia que yo he hecho, no porque esté tomando un partido ideológico, no, es por la verdad crucial de esta realidad que el demonio quiere destruir a la iglesia a través de la destrucción del verdadero sacrificio. Y lo está haciendo. Lo ha hecho ya protestante. ah, la mayor parte de la gente continúa en ese proceso de desacralización, de pérdida de la verdadera fe. Ese es el grave peligro. Entonces ahora debemos darnos cuenta y tomar partido, que yo no pido que hagan esto ni esto otro, ni les invito a nada. Cada quien en oración clame a Dios, qué es lo que debe hacer, que le enseñe el camino y estoy seguro que Él les va a indicar. Así que, pero no pierdan de vista el objetivo. El objetivo no es que nos preocupemos tanto de la Tercera Guerra Mundial, ni de la caída del dólar y del nuevo BRIC y de todo lo que va a pasar, que va a pasar, pero no nos interesa el saber el cómo y cuándo porque nos va a coger desprevenidos. Por más que tengan ya los millones de dólares o de euros debajo del colchón, no vamos a poderlo usar. Así que no va a haber una medida preventiva de perderlo todo. Vamos a perderlo todo. Así que no les quiero desanimar. Traten de, a nivel económico, prevenir como el Señor nos enseña, pero no pierdan de vista. Lo que se nos quiere quitar es nuestra fe, lo más importante. Y a eso debemos ahondar todos nuestros esfuerzos. Así que sí, como bien Santiago lo explica, las otras cosas, a mi parecer, y por lo que puedo mirar, son distracciones. Y no podemos ahora, por el uso de la tecnología, no podemos aseverar que ni siquiera el video que vemos es real. No podemos saber si el señor tal realmente es el señor tal y está diciendo lo que dicen que dijo, o lo que está pasando en una situación tal es realmente eso. Con la tecnología que tienen, no podemos aseverar 100% de que lo que nos están diciendo que está pasando realmente está pasando. Eso lo digo por mi experiencia de lo que está pasando en Ucrania, de estos polacos que están haciendo realmente es tratando de sacar a la luz que no está pasando en Ucrania lo que dicen que está pasando y ellos se van personalmente a Ucrania y filman y todo. Entonces, no sé, ¿será verdad? ¿Será mentira? No lo sé. Pero yo he dejado de creer en todas estas mentiras y si pasa, pues pasará. Perdón, creo que me alargué. No, Carlitos, gracias. Era muy necesario. Yo creo que con eso
Al no haber más preguntas, esperemos la charla del día lunes para continuar el tema y ahondar un poco más en las consecuencias que va a tener este Congreso, la preparación del cierre del sínodo y la, em, la misa masónica, el, la estocada final que yo les llamo. Hey, miren cómo nos están haciendo, ¿no? Este 23 de septiembre hay la reunión importantísima de la ONU, luego viene la otra reunión que hay en octubre, aparte del sínodo, tiene la otra reunión sobre la pandemia mundial. O sea, todo está yéndose de una forma acelerada, pero ya sabemos, es parte de todo este plan. El Señor dice, no, no os preocupéis, no, todo esto tiene que pasar. Nosotros firmes en la fe. Esa será la invitación de esta noche. Por todas estas barbaridades que estamos viendo, escuchando, leyendo, oremos, reparemos y mantengámonos firmes en la fe. ¿Sí? Entonces, que Dios nos bendiga. Si no hay más preguntas, pues les agradezco nuevamente por acompañarnos un día viernes que deberían ustedes estar festejando con su familia, descansando y se atrevieron a venir a escuchar a este pobre loco enamorado de Cristo y de su iglesia y Muchas que gracias. con mucho dolor tengo que hablar de estas situaciones, pero hay que hablarlas, ya no es tiempo de callar. Que Dios quiera que les sirva esto para amar más a la iglesia, para ayudar a aquellos sacerdotes que se encuentran en situaciones graves, que están siendo perseguidos, y para aquellos que al menos tienen un poquito de intuición y quieren darse cuenta de lo que está pasando, que ustedes sean esa luz. Tenemos que ser luz ahora y rezar mucho por todos los sacerdotes que son víctimas. Muchos de ellos están con tremendas presiones, muchos de ellos han sido prohibidos de aprender la historia de la iglesia, muchos de ellos no desconocen y están siguiendo una obediencia que les puede llevar al abismo. Así que oremos mucho y sacrifiquémonos por ellos y que Dios nos bendiga. Hasta pronto. Gracias, Santi, por su tiempo. Que Dios le bendiga Gracias su a usted trabajo por el y tiempo pues esperamos y nos verle vemos pronto. el día lunes si Dios quiere. Muy bien, que así sea. Hasta pronto. Que Dios les bendiga.